En el viaje del libro, este escrito pequeño que hice de Habitar el Enigma, después de los 9 capítulos, hay ensayos. Este es el ensayo 0. Mientras habitara el enigma, los capítulos venían trayendo como un modelo del mundo, ¿no? Como esa mente que quiere concluir y toda una explicación, esto es así, así, y entender completamente. Luego una antítesis que va desmantelando y explicando cómo eso no es posible. Pero finalmente nos deja un estado de amplia apertura, en donde mientras todas las explicaciones nos mantenían fijos en la mente, fijos en el asegurarnos el entendimiento, el mapa mental, fijos en el mapa, ahora ese enigma nos deja en la inmediatez de la experiencia, nos deja en mi condición inmediata, en mi condición también de apertura, en mi condición de escucha. El ensayo 0, el mundo como dharmas. Esto tiene un enfoque más budista. El modelo del mundo. Antes de Nagarjuna, o sea, estamos hablando de los abhidharmikas del año 200 a.C. y de la revolución de la vacuidad o sunyata, los pensadores budistas habían intentado comprender el universo de una manera sistemática. Querían responder qué es lo que realmente existe, qué son las piezas mínimas que componen nuestra experiencia, y su respuesta fue los dharmas. Los dharmas no son cosas en un sentido material, sino factores últimos de la experiencia. Son como átomos psicofísicos, como píxeles de la realidad también. Lo que los tibetanos luego llamaron tigle, como píxeles fractales también. Unidades que no pueden descomponerse más. El yo no es un ente sólido, sino una colección de dharmas. El mundo tampoco es sustancia única, sino un entramado de dharmas momentáneos. Nótese que este entendimiento que en Occidente empieza a existir a partir del año 1900 también, ellos ya en el año 200 a.C. ya lo estaban teniendo. Ejemplos. Una persona no existe como un yo independiente. Lo que llamamos persona es la sumatoria de los 5 agregados o 5 skandhas: forma, sensación, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Estos a su vez se desglosan en muchos dharmas específicos. Una emoción, el enojo, no es un bloque sólido, se compone de sensación, de percepción, de impulsos, de recuerdos, de energía corporal. Cada uno de esos son factores, son dharmas. El tiempo no existe como un flujo continuo. Lo que hay son instantes, momentos de dharmas que surgen y se extinguen inmediatamente. La continuidad es solo apariencia. Así, la realidad se parece a un mosaico o a la corriente de partículas, un universo de dharmas que aparece y desaparece a cada instante. Fíjense lo profundo de este pensamiento 200 y pico de años antes de Cristo. Las consecuencias. El modelo es atractivo, ofrece un mapa más detallado de la experiencia. Cada fenómeno puede ser clasificado en dharmas mentales, físicos, éticos, neutros. Hay dharmas saludables que conducen al despertar y dharmas insalubres que refuerzan la ignorancia. La práctica entonces consiste en observar los dharmas en la meditación. Cuando vemos que el enojo no es un ente sólido, sino un conjunto de factores, perdemos parte de su poder, se despotencia. Cuando comprendemos que el yo no es más que la sumatoria de agregados, el apego al yo se debilita. Este modelo ofrece orden, claridad, casi una ciencia de la experiencia, una ciencia fenomenológica. Como un naturalista que clasifica especies, el meditador clasifica dharmas. La ilusión de un yo permanente se derrumba al conocer que no hay más que factores interdependientes. Bien, todo este pensamiento del budismo muy antiguo, porque luego fue creciendo y desarrollándose más,
en las distintas escuelas de pensamiento budista supera por creces a la pseudopsicología o pseudociencias de la conducta de la modernidad. O sea, ya en el año 200 a.C. habían superado a los años 80 de Occidente, ¿no? Pero miramos, sigue. La antítesis. Pero pronto surge una grieta. Al hablar de dharmas como unidades últimas, no corremos el riesgo de convertirlos en nuevas esencias fijas, como ladrillos sólidos de la realidad. El propio Buda había rechazado la idea de un alma permanente, alma como cosa. Por eso él decía anatman. El atman no es un algo, no es un algo, no es una cosa. Sin embargo, al absolutizar los dharmas como átomos reales de la existencia, el Abhidharma parecía reinstalar un nuevo substancialismo. Y recordemos que el camino del medio de Buda es entre el nihilismo, entre nada existe, y el esencialismo. Sí existe, hay algo sólido, entes sólidos y esencias sólidas. Esas dos, el esencialismo y el nihilismo, son los dos extremos. El camino del medio es el camino de Buda. Entonces el ejemplo de esta paradoja en la del mosaico: decir que una persona no existe como totalidad, sino como mosaico de dharmas, puede parecer liberador, pero luego si afirmamos que los dharmas sí existen realmente como entidades últimas, ¿no caemos en la misma trampa de que queríamos superar en un principio? La semilla. Si creemos que hay semillas últimas, indestructibles, convertimos el flujo dinámico en algo fijo, pero el Buda enseñó que todo es impermanente, incluso los supuestos ladrillos básicos. De allí que el Madhyamaka vendría después a hacer la crítica a este pensamiento abhidharmika. Incluso los dharmas son vacíos, sunyata, vacuidad. No tienen esencia propia, no son ladrillos eternos, sino dependencias momentáneas. La apertura, al desmontar el absolutismo de los dharmas, que es un poco la visión atómica que ya tenían 200 y pico años antes de Cristo, lo que queda es un campo más abierto cuando se desmonta esta teoría. Los dharmas son útiles como clasificación, como mapa pedagógico, pero no son la verdad última. Son herramientas para ver la impermanencia, no son substanciales en sí. El meditador puede usar el análisis de los dharmas como quien desarma una máquina para ver sus piezas, pero si se aferra a las piezas como reales, pierde de vista el punto. Lo esencial no es el catálogo, sino la comprensión de que todo es flujo, impermanente y sin núcleo. Así, este paradigma pre-Madhyamaka, el de los abhidharmikas, fue una etapa crucial. Ordenó la experiencia, dio un método, entrenó la mente en observar y descomponer, pero luego, como toda construcción, también debió ser desmontada. Los dharmas no son ladrillos eternos, sino burbujas efímeras en el río del incesante cambio, en el instante.